Amadas familias, amada iglesia de Fuego Santo, amados hermanos que nos escuchan y amados amigos que están conectados en este tiempo. Para mí es un privilegio de parte de Dios volver a transmitir el mensaje de su palabra en este día. Y le doy gracias a Dios por este privilegio, pero también le doy gracias a Dios por ustedes, amados, porque son fieles, porque tienen corazones dispuestos, porque tienen corazones receptivos para escuchar el mensaje de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, coloco esta tu palabra en tus manos. Señor, enséñanos. Estamos dispuestos a escucharte. Solamente queremos oír tu voz. Y te pido de todo corazón que todos los que están conectados en esta hora tengan esos corazones receptivos a ti, Señor. Bueno, amados, en Hebreos 3:12 dice así la palabra. Leo en favor de ustedes. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor conoce los tiempos y el Señor sabe que en este tiempo su pueblo está siendo engañado. Y su pueblo somos los hijos de Dios. Estamos siendo engañados, ¿por qué? Porque hay corazones que están endureciendo por el engaño del pecado. El Señor quiere que nosotros nos exhortemos los unos a los otros, porque somos participantes de Cristo. Y como participantes de Cristo hay una condición: que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Todos nosotros sabemos y no ignoramos que Dios fue tentado por el pueblo de Israel en el desierto, que Dios fue probado y Él probó su amor por el pueblo de Israel en ese tiempo durante 40 años a través de sus obras. Sin embargo, esto no causó ningún impacto en esas vidas, porque dice la palabra que el mismo Dios se fue contra ese pueblo por la dureza de su corazón. Y por eso el Señor dijo: porque siempre están vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Y por eso el Señor siguió diciendo: no entrarán en mi reposo. Amados, nosotros no podemos tentar a Dios. Nosotros no podemos provocar a Dios como en ese tiempo. Nosotros no podemos seguir pecando voluntariamente. Nosotros no podemos seguir desobedeciendo a Dios ni siendo incrédulos como lo fueron en ese tiempo. Porque no podemos ignorar que tanto a nosotros como a ellos se les fue transmitida las buenas nuevas, pero a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que lo hemos recibido como Señor y Salvador, debemos entrar en el reposo de Dios, porque Él quiere que nosotros como su pueblo lo hagamos. No permitamos que en nuestro corazón se enraíce la amargura. No permitamos que ninguna amargura brote y salga a la superficie. Porque cuando sale a la superficie nos va a causar mucho daño y va a causar problemas graves. Y muchos pueden ser contaminados, aún los que nos rodean. Y la vida de muchos puede ser afectada. Amados, la palabra de Dios es muy clara. El Señor habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y que por el carácter de los hombres serán tiempos peligrosos. Pero nosotros tenemos que procurar hablar con el Espíritu Santo cada día para que moldee nuestro carácter al carácter de Cristo.
para que nosotros, con ese carácter moldeado, aprendamos de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Y así hallaremos descanso, no solamente para nuestra alma, sino para nuestra vida y para nuestro cuerpo. Si nosotros no somos cambiados en el carácter, se seguirán manifestando las obras de la carne. Y nos estamos oponiendo al fruto del Espíritu. Pero si el carácter de nosotros es cambiado y transformado por el Espíritu Santo al carácter de Cristo, estemos seguros que estamos a un paso de hacer morir las obras de la carne y hacer vivir en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne, cada obra de la carne se tiene que ir marchitando. Y cada fruto del Espíritu tiene que ir floreciendo. Pero nosotros no lo podemos hacer solos. Nosotros necesitamos hacerlo de la mano del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer morir verdaderamente las obras de la carne y hacer vivir verdaderamente el fruto del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo lo haga en nosotros, ya a nosotros como hijos de Dios, nos va a quedar más fácil hacer morir lo terrenal. Y nos va a quedar más fácil también hacer vivir en nosotros lo celestial. Y pasaremos de lo carnal a lo espiritual. Porque nosotros sabemos que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Únicamente los que vivimos en el Espíritu podemos agradar a Dios. Entonces tenemos que pasar de la carne al Espíritu. Y si pasamos de la carne al Espíritu, entonces pasaremos de la vieja vida a la nueva vida. Del viejo hombre al nuevo hombre. De la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. De la vieja criatura a la nueva criatura. De la vieja creación a la nueva creación. Del viejo odre a ser odres nuevos. De instrumentos de deshonra a ser instrumentos de honra. Qué bendición tan grande. Y andaremos como es digno del Señor, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos como escogidos de Dios, aprenderemos a soportarnos los unos de los otros. Aprenderemos a perdonarnos los unos de los otros. Así ya queja de uno contra el otro. Porque así como Cristo nos perdonó, también nosotros vamos a perdonar. Y sobre todas estas cosas que estoy hablando, entonces viene una nueva vestidura, que es la vestidura del amor, que es el vínculo perfecto. Y ese vínculo perfecto, que es el amor, se llama Jesucristo. Pues nosotros nos tenemos que vestir de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos vestimos de Él, nosotros vamos a desechar siempre las obras de las tinieblas y vamos a vestirnos de las armas de la luz. Entonces vamos a andar con claridad. Vamos a andar iluminados con la luz de Cristo siempre en nuestros corazones, en nuestros ojos. Y ya no vamos a andar en glotonerías. No vamos a andar en embriagueces. No vamos a andar en lujuria, en laxidia, ni contienda, ni envidias. Lo que quiero decir es que no vamos a proveer más para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque somos de nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenecemos. Y como somos de Cristo y a Él le pertenecemos, vamos a hacer morir las obras de la carne con sus pasiones y deseos. O mejor, la carne con sus pasiones y deseos. Y entonces aprenderemos a estar juntamente crucificados con Cristo. Y también entenderemos que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que no sirvamos más al pecado.
Porque los que hemos muerto hemos sido justificados del pecado. Y si creemos que morimos con Cristo, también con Él viviremos. Y con esto el Señor nos quiere enseñar que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, dejémoslo trabajar en nosotros. Dejémoslo que Él haga con nosotros. No hagamos nosotros con Él. Permitámosle que Él cumpla su propósito en nosotros. Permitamos que Él cumpla toda obra de fe en nosotros. Pero para permitirlo, tenemos que permitir que la obra que Él empezó en nosotros la pueda perfeccionar. Y empezaremos a vivir de manera diferente. Y todo lo que hagamos en esta tierra, y vamos en este cuerpo humano, como seres humanos, pero como hijos de Dios, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, comprendiendo que por su amor se entregó por ti y por mí. Es muy sencillo la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos todo lo que hemos escuchado hasta el momento, quiere decir que ya no estamos tomando lechita, que estamos avanzando más y más en el conocimiento de Dios, y que ya no somos inexpertos ni niños en la palabra de justicia, porque estamos aprendiendo a tomar alimento sólido. Como dice la palabra, que alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso de su palabra tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. Y quiero decirles que los que hemos alcanzado madurez por el uso de la palabra, también hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado esa madurez, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:6. Pero no hablamos sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que van a morir o que han muerto ya, sino que hablamos la sabiduría de Dios. Hablamos esa sabiduría oculta, esa sabiduría en misterio, esa sabiduría escondida que el Señor predestinó para nuestra gloria desde la eternidad. Amada iglesia, sí, los gobernantes que en ese tiempo no conocieron ni entendieron esa sabiduría, la hubieran conocido y entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero nosotros disfrutamos hoy de ese privilegio hermoso. ¿De cuál privilegio? De tener a Cristo en nuestro corazón. Porque Él nos revela todas las cosas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo examina, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque nadie conoce las cosas de Dios, ni los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Él. En esa sabiduría nosotros vamos a comprender que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que nosotros sepamos y entendamos por su gracia lo que Él nos ha concedido. Y en esa madurez, al hablar sabiduría, nosotros hablamos no sabiduría enseñada por hombres, ni por palabras enseñadas por hombres, ni por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. Y como dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que nosotros expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no está de acuerdo con las cosas que se perciben del Espíritu Santo, porque para él son locura. Y jamás las va a entender porque tiene que discernirlas espiritualmente. Pero nosotros entendemos todas las cosas. Y entendemos todo
lo que percibimos del Espíritu de Dios. Y nosotros como espirituales, no como naturales, no como carnales, podemos discernir todo en el Espíritu. Y no tenemos que estar sujetos al juicio de otros. Por eso dice la palabra, que ¿quién conocerá la mente del Señor para que lo instruya? Y nosotros, amados hermanos, tenemos la mente de Cristo. Y tenemos la mente de Cristo por la madurez. Y por esa madurez hablamos sabiduría. Y en esa sabiduría y en esa madurez vamos a entender y comprender que vale la pena permanecer en Cristo. Que vale la pena estar unidos a Cristo. Porque solamente con Él llevaremos abundante fruto. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y dice la palabra que el que no permanece en Él será echado fuera como pámpano. Y entonces lo recogerán, lo echan en el fuego y arden. Nosotros no somos esa clase de pámpanos, esa clase de ramas o esa clase de hijos de Dios. Nosotros sabemos en esa madurez, en esa sabiduría, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero no los que vivimos conforme a los deseos de la carne, sino los que vivimos conforme a los deseos del Espíritu. Y también aprendemos lo que decía David en el Salmo 139, 7. ¿Qué tendremos que hacer para alejarnos de tu Espíritu? ¿A dónde nos podemos esconder de ti, Señor? ¿Cómo podremos huir de tu presencia? Y decía, si subo a los cielos, allí estás tú. Si en lo más profundo del abismo hago mi lecho, también allí tú estás. Si tomo las alas del alba y volare hasta el extremo del mar y allí habitare, también hasta allí me guiará tu mano y me alcanzará tu diestra. Ah, pero ya sé, dijo, voy a decir que las tinieblas me puedan encubrir, pero también comprendió que las tinieblas no pueden ocultarnos ante los ojos de Dios, porque ante Dios lo mismo son las tinieblas que la luz. Y si nosotros viviéramos en tinieblas, delante de Dios resplandecemos como la luz del día. Es maravilloso lo que hablaba David. Y decía, porque tú formaste mis entrañas, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre, porque no fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Estaba diciendo David, Señor, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Y en tu libro ya estaba todo escrito. Mientras que todos los días de mi vida se iban formando, aunque ninguno de ellos lo había vivido. Qué tremenda bendición. Y si nosotros comprendemos esto, las maravillas de Dios, las obras hermosas de Dios, los privilegios, derechos y garantías que Dios nos ha concedido, podemos decir que Dios está a nuestro favor y nadie puede estar en nuestra contra, porque Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y con Él, con Cristo Jesús en nuestro corazón, nos dará todo lo que nosotros necesitemos. Y hago una pregunta: ¿será que nosotros podemos apartarnos y separarnos del amor de Cristo? ¿Será que hay algo que nos aparte y nos separe del amor de Cristo?
Voy a nombrar algunas cosas. ¿Nos podrá separar del amor de Cristo la aflicción? ¿Nos podrá separar del amor de Cristo la tribulación, la angustia, la dificultad, los problemas, la persecución? ¿Nos podrá separar del amor de Cristo el hambre, la desnudez, el peligro, la muerte? Nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque dice la palabra que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir el Señor con esta palabra? Que nosotros en todo lo que se nos presente, en cualquier dificultad, cualquier circunstancia, siempre saldremos victoriosos de la mano de Dios, porque Él nos amó. Por eso debemos estar convencidos y seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni los poderes de las tinieblas, ni los poderes satánicos, ni los poderes espirituales, ni lo que vimos en el presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amados, el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Por eso, un día le dijo a la iglesia de Corinto: nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con toda sinceridad de nuestro corazón y como enviados de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo y por medio de Cristo. Lo que quería decir el apóstol Pablo es medrar. Nosotros no somos de los que traficamos con la palabra. Somos hijos de Dios. Tampoco falsificamos la palabra de Dios, ni negociamos la palabra de Dios como si fuera cualquier clase de mercancía, únicamente por lucrarnos nosotros. No, porque Él tenía claro en quién había creído, como lo tenemos claro nosotros, o lo debemos tener claro. Porque Él sabía y le daba gracias a Dios de que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, y que Dios nos usa a nosotros para llevar a todo lugar el olor de su conocimiento, y que nosotros, amada iglesia, somos olor grato, o mejor, grato olor de Cristo para Dios, olor de vida para vida, y los que se pierden, olor de muerte para muerte. Amados, tenemos que aprender a hablar y expresar en la palabra de Dios de la mano del Espíritu Santo. También el apóstol Pablo, cuando iba a la iglesia, les decía: hermanos, cuando yo vine a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con elocuencia de palabra ni de sabiduría, porque ni mis palabras ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. Y lo dijo para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el apóstol Pablo conocía quién es la sabiduría de Dios y quién es el poder de Dios. Por eso en 1 Corintios 1:24 digo: para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Por eso un día dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el apóstol Pablo sabía, y nosotros tenemos que saber hoy, que no hay otro evangelio, y que el evangelio es la palabra de Dios, y que la palabra es el verbo, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y también comprendió que el poder de Dios se llama Jesucristo, y también comprendió que la salvación venía por parte de Jesucristo, pero para salvación a todo aquel que cree. Y también comprendió el apóstol Pablo, y tenemos que comprender nosotros hoy,
que Dios enloqueció al mundo con su sabiduría. Porque en la sabiduría de Dios el mundo no quiso conocer a Dios. Pues mediante esa misma sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amada iglesia, nosotros tenemos que comprender que el llamado que Dios nos hizo en Cristo Jesús fue algo extraordinario, algo maravilloso. Y nosotros no podemos separarnos de Cristo. Tenemos que estar unidos a Cristo. Tenemos que permanecer en Cristo si queremos ver la gloria de Dios. Si queremos hoy disfrutar de la salvación aquí en la tierra y la vida eterna después en el cielo. Amada iglesia, que Dios los bendiga grandemente. Los amo. Todos nosotros tenemos el derecho y el privilegio de analizar esta palabra, de meditar en esta palabra que acabamos de oír. Esta palabra puesta en mi corazón por el Espíritu Santo. Yo quiero bendecirlos. Y yo quiero decirles que vale la pena amar a Dios. Vale la pena ser seguidores de Cristo. Vale la pena servir a Cristo. Porque hoy somos su pueblo. Hoy somos su novia. Hoy somos su iglesia. Pero un día seremos transformados. Ya no seremos su novia. No seremos su iglesia. No seremos su cuerpo, sino parte de él como la esposa de Jesucristo. El que no quiera esta bendición, yo creo que es algo absurdo, algo negativo, algo que nosotros no podemos llevar a cabo ni dejar de realizar. Por eso vale la pena, como dice la palabra, que en nosotros no haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Amados, si Dios no ha dejado esta palabra, es porque el Señor quiere que ninguno de nosotros como sus hijos nos endurezcamos por el engaño del pecado. Porque esa es la obra que Satanás está realizando y está entrometiéndose en el pueblo de Dios para querer sacarlos del redil y para que nosotros ofendamos a Dios, para que nosotros reneguemos de Dios y para que nosotros abandonemos esa iglesia a la cual pertenecemos, que amamos tanto y que Cristo ganó por su propia sangre. Bendiciones, los amo en Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, que esta semana sea una semana que inicie con bendición, siga con bendición y termine con bendición. Dios les bendiga grandemente. Seguimos alabando al Señor en esta mañana, un Dios que es glorioso. Glorioso. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Así es, Señor. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. A ti te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Así es, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
esta mañana queremos cantar, Señor, de tu majestad, de tu poderío y de tu gloria, Señor. Tu luz brillará, todos verán